La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus 660. Pasado es presente, su programa de divulgación y reflexión de la historia. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, vamos a reflexionar sobre el pasado con referentes desde el presente igual. Y pues les habla Misael Chaboya y les adelanto que hoy conversaremos sobre un tema bien visual, aunque estamos en la radio: la fotografía como fuente para la historia. Pero bueno, antes quiero saludar a el equipo de Interruptus, así que Carla, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola Misael, pues yo bien contenta de platicar de este tema, y también aquí anda Emiliano Canseco. Hola a todas, a todos. Estoy muy feliz de estar en otra emisión de Interruptus 660 platicando sobre estudios de la imagen, fotografía, y bueno, vamos a entrarle. Y bueno, pues vamos a conversar con una querida amiga y colega. Ella es Nidia Balcázar, es doctorante en Historia y Etnohistoria, y como ustedes saben, siempre aquí hace fila la gran colectividad de la 3 veces H Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues no es obviamente la excepción. Así que Nidia, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Gracias por la invitación, pues les saludo con mucho gusto, al igual que a su audiencia. Y bueno, pues Nidia se ha especializado justamente en el tema del cual hablaremos hoy, el estudio del pasado a través de la fuente documental, que es muy peculiar, que es la fotografía. Así que pues directo al grano. Nidia, platícanos cómo se trabaja con la fotografía como fuente pues para el estudio del pasado, qué particularidades tiene algunas limitantes, platícanos. Pues se trabaja con una mirada bien atenta y con todos los sentidos súper a flor de piel. Es un trabajo muy interesante porque se encuentra una riqueza visual en cualquiera de los repositorios a los cuales lleguemos. Quienes trabajamos en archivos sabemos la fascinación que podemos encontrar con los materiales, sobre todo fotográficos. Y bueno, como tal no hay un ABC. Yo creo que cada uno de los investigadores genera su propia metodología, pero básicamente es tener bien claro cuál es el tema. Creo que es importante delimitar porque nos perdemos en un mar de imágenes, y ya cuando tenemos bien claro cuál es el conjunto documental, es ver cómo lo vamos a organizar, si es por temática, por orden cronológico, si es por alguna particularidad de que escogimos ese grupo documental. Hasta por fotógrafo, como es tu caso. Claro, también, y eso es bien importante, saber cuáles son todos el abanico que puede de posibilidades para investigar a ese autor. Entonces, realmente hay como 2 ejes que se van trabajando en conjunto. Uno de ellos es, obviamente, ubicar esas imágenes en espacio y en tiempo, que es fundamental, porque eso nos va a permitir conocer la tecnología que estaba, digamos, en ese momento, conocer con qué tipo de cámara, los soportes, los medios por los cuales se realizaron la fotografía, y también el uso social de esas imágenes para poder nosotros analizar a detalle la vida diaria, las relaciones sociales, las mentalidades y la cultura, digamos, popular. Y el otro eje es básicamente descifrar el significado de una fotografía. Y aquí vienen todas estas preguntas de quién la hizo, cómo la hizo, con qué influencia estética se realizó, con qué intención, quién tomó la foto. Y algo muy importante, esa fotografía se publicó, en dónde se publicó y cómo circuló en los distintos medios. Y también saber si esa fotografía tiempo después se volvió a recuperar y de qué manera. Entonces, cuando nosotros hacemos que esos ejes se convergen, nosotros podemos tener un análisis más profundo sobre nuestro conjunto documental. Oye, yo estaba pensando que vivimos en un momento en el que hay demasiada imagen, ¿no? Como que la fotografía es avasallante, incluso nos acompaña todo el tiempo en nuestras pantallitas que traemos todos los días en la mano, y aún así no nos hacemos tantas preguntas como
en tu caso, una especialista del análisis de una imagen, vemos una foto y parece que nos quedamos como con un solo detalle, un solo gesto. Yo me imagino el trabajo de la historiadora analizando una fotografía, quizás está viendo horas la misma imagen. Primero quisiera saber un poco cómo es ese ejercicio. Lo divides en una cuadrícula, vas viendo parte por parte, identificar los personajes o qué sé yo, y otra es cómo se conservan fotos tan antiguas, porque ahora ya pues prácticamente la fotografía es un soporte digital, pero antes era una cosa física, impresa, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar de esto? Claro, cuando tenemos esta imagen, no sé, nosotros hagamos un ejercicio ahorita que estamos, imaginemos una imagen que para nosotros sea importante y lo primero que haces, bueno, ¿qué elementos ves? ¿No? Bueno, ves dos personas sentadas y hay dos niños al lado, están en la Alameda Central, más o menos a qué época corresponde, cuál es el soporte, si es un negativo en placa de vidrio o es un negativo de estos que conocíamos de los de rollito, a qué nos estamos refiriendo. Es como el primer paso de qué es lo que ves, el ojo que ve. Y después ya empiezas a hacer un análisis más riguroso de saber, bueno, la parte de la temporalidad, del espacio, en qué momento está situada esa imagen y sobre todo que una fotografía tiene miradas múltiples, es un doble testimonio, es un testimonio de la época, pero también el testimonio de quien la realizó. Entonces ahí vas cruzando todas estas fuentes y es muy importante que para el análisis de una imagen también acudir a otro tipo de fuentes como son los testimonios. La historia oral ayuda muchísimo para estos estudios, la parte de la hemerografía, eso es relevante porque muchas de estas fotografías están publicadas en los periódicos y al momento que analizas la imagen con el pie de foto o con el título de la nota, eso te va a dar rastros de con qué intención se publicó y desde dónde se publicó, ¿no? Entonces ahora pues nosotros sí tomamos miles de imágenes con el celular y no sé, hagamos un ejercicio cuántas imágenes tenemos ahorita en nuestro celular, son muchísimas. Cientos. Entre memes y fotografías. Bueno, el meme también todo un estudio visual que tendríamos que estar haciendo. Pero entonces, ¿qué pasa con esa imagen? Si nosotros fotografiamos los que estamos aquí una misma escena, no va a tener la misma mirada, va a tener distintas intenciones y diferentes objetivos. Y eso es justo lo que está el reto de ahora de la era digital. Primero, la cantidad de producción de las imágenes y en segundo, pues saber cómo las vamos a abordar, ¿no? En este sentido es cómo las estamos guardando. En este caso, los objetos fotográficos, digamos placas, digamos fotografías analógicas viejitas, es todo un reto en la conservación. Son materiales que son sensibles a la luz, a la humedad, deben de estar en espacios climatizados, guardados en cajas especiales, que no tenga bichos, ácido. Entonces se van generando políticas de la conservación y me parece que México es uno de los países en América Latina donde más conciencia ha adquirido en cuanto al cuidado del patrimonio fotográfico. Tenemos diferentes instancias, organismos como es el Fotoobservatorio, desde la propia Fototeca Nacional del INAH. En el Mora está el LAIS, ¿no? En Mora está el LAIS de producción fotográfica y audiovisual. Entonces hacen mesas donde se intercambian experiencias, donde se comparten a personas que a lo mejor no tengan acceso a conocimientos sobre la conservación y se van dando asesorías, se van dando cursos de especialización, porque la idea es que nuestro país es tan vasto, el territorio es tan amplio y las condiciones climáticas son distintas que hay que hacer un buen cuidado de la conservación del patrimonio fotográfico. Fíjate que reflexionando un poco de lo que nos estás platicando, creo que obviamente es un trabajo interpretativo, ¿no? Uno se acerca a estas fuentes visuales y le tienes que hacer un montón de preguntas, pero me gustaría que nos dijeras como algunos temas generales que uno pudiera abordar a la hora de estudiar la fotografía. Obviamente tiene que ver con qué está representado, ¿no? Pueden ser movimientos sociales, pero, por ejemplo, ¿cuáles han sido los temas que tú has tratado a la hora de estudiar la fotografía? Bueno, básicamente lo que yo me he dedicado en la licenciatura, hice una tesis sobre un fotógrafo norteamericano se llama Winfield Scott, que llegó a México, hizo una cantidad enorme de fotografías a lo largo del territorio
mexicano, pero para mí la idea era identificar lo que él retrataba como los conocidos tipos populares o los tipos mexicanos, porque es una mirada bien interesante desde esta mirada extranjera, claro, de cómo ver al otro. Y lo que yo hacía era comparar con estas litografías costumbristas y ver cómo está el aguador, la chiera, la chiquero, etcétera, y ver cómo esos mismos elementos de composición y de la construcción y representación de los personajes estaban en estas imágenes. Entonces, y en la maestría hice sobre unos fotógrafos michoacanos de apellido Cachú. Y bueno, ellos estuvieron haciendo registro muy importante en la época revolucionaria y básicamente yo creo que los temas que tenemos en deuda actualmente son vinculados a las historias visuales locales, regionales y a los sujetos invisibilizados. Ese es el gran pendiente que tenemos por estudiar. O sea, no todo es Casasola. No todo es Casasola, exactamente. Hay mucho más que eso. Oye, pero creo que, y ya para ir cerrando este primer bloque, creo que el impacto de la fotografía de la Revolución Mexicana y de los hermanos Casasola es lo que funda quizá esta tradición de fotografía en México, ¿no? Y de la conservación y del patrimonio fotográfico, que además son fotografías que en la actualidad se siguen reproduciendo y generan un impacto mundial, pues quizá de los elementos icónicos que se crearon a través de las fotografías de estos hermanos, ¿no? Vamos a continuarlo regresando. Recuerden que estamos conversando con Nidia Balcázar sobre fotografía como documento histórico. Estamos en Interruptus 660. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, también a las redes sociales de Ciudadana 660. Estamos en el Instituto Mexicano de la Radio. Volvemos en unos segunditos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en Interruptus 660, ya en nuestro segundo bloque, en el que conversamos justamente con la historiadora Nidia Balcázar sobre fotografía como fuente histórica. Y Nidia, yo quiero que nos platiques un poco sobre los inicios de la fotografía como un invento científico para captar la realidad por allá en la primera mitad del siglo XX y cómo fue desarrollándose este artefacto científico. Sí, pues la invención de la fotografía es el resultado de un largo camino de experimentación. O sea, como seres humanos era esa representar lo que se veía, ¿no? A través de la pintura, a través del dibujo, etcétera, etcétera. Entonces hay varios antecedentes importantes ya con la fotografía, pero básicamente la idea, el objetivo era capturar y plasmar la imagen en un soporte. Realmente fue una competencia muy ardua ahí en generar estos emulsiones que pudieran ser activadas con luz para capturar la imagen. Pura química. Pura química y física. Química y física. Entonces fue muy importante esta experimentación hasta que más o menos 1820 empezaron a haber experimentos en donde ya había estos intentos de plasmar esta imagen, pero es hasta 1826 que un francés de apellido Niepce, ¿no?, utilizó placas de peltre recubiertas con pues un compuesto químico reactivo a la luz y utiliza esta cámara oscura donde de pronto la presentó con 8 horas de exposición para lograr capturar una imagen. Pero es hasta 1839 que ya oficialmente en la Academia Científica Francesa se presenta lo que es el daguerrotipo, ¿no? Que es una placa, digamos, de cobre chapada en plata. Sabemos que la plata es muy sensible a la luz y es así que se
da esta revolución del invento de la fotografía, básicamente se da el fenómeno de la daguerrotipia. Y esto se expande inmediatamente. Por ejemplo, en nuestro país, en México, llega en 1839, ya a finales, en donde hay un reportaje que se hace en un medio impreso sobre la primera imagen que se realizó es en Veracruz, ¿no? Es una imagen preciosa del puerto de Veracruz y digamos que se contempla como la primera imagen en nuestro país. Y a partir de ahí fue una evolución tecnológica tanto en cámaras como en los procesos. Y cómo se utilizó en todos los campos, la arqueología, en la antropología, para el registro de los retratos, recordemos estos retratos de los daguerrotipos. Creo que los primeros que hay son de Antonio López de Santana, ¿no? En la década de los 40, así del siglo XIX, súper tempranos. Exacto, básicamente al inicio son retratos precisamente porque la tecnología no te permita capturar cuestiones rápidas, entonces tenías que estar ahí 2 minutos de no se mueva porque no sale en la foto. Y también es para emular un poco la pintura, ¿no? No lo sé. Pues un poco. La inspiración compositiva de estas primeras imágenes, de hecho había manuales de cómo fotografiar, estaban en también estos manuales de pintura y de composición pictórica. Entonces vemos estos primeros inicios de las tomas, pero me parece que es fundamental la instauración de los estudios fotográficos en las ciudades, ¿no? Principalmente en la Ciudad de México. Eso sí revolucionó totalmente, y la tarjeta postal como medio de circulación de las imágenes. Esto que nos cuentas de la evolución de la fotografía nos deja ver el trabajo que costó y también yo me imagino el dinero, ¿no? Porque no, la plata pues no es que sea el metal más caro, pero tampoco es que lo andemos regalando en las calles, ¿verdad? Pero en México había mucha plata. En Tasco sí. Pero solo en Tasco. Quizá ir a tomarse una foto implicaba no nada más un acontecimiento importante en la vida, sino también de recursos. Entonces yo quisiera saber si nos podrías hacer como una comparativa de lo que era fotografiarse a inicios del siglo XX a diferencia de lo que es fotografiarse ahora, que hasta te fotografías llorando en la cama, ¿no? Para subirlo a tus redes sociales. Claro, era muy costoso. O sea, en un inicio es muy costoso, por eso las imágenes que más tenemos de estos inicios son de la burguesía. Quienes tenían para pagar e ir a estos estudios, era todo un arte. O sea, hay investigaciones de toda la parafernalia y era todo un suceso ir a tomarte una fotografía. Quizás solo lo hacías una vez en la vida, ¿no? Sí, seguramente, pero es muy interesante ver cómo con la invención de esta placa de vidrio se permite hacer hasta una docena de tomas de reproducción. Cuando se da este proceso de reproducción ya es que las fotografías se pueden imprimir muchísimo, y lo que les mencionaba, las tarjetas postales que empezaron a masificarse, y de alguna manera es bien interesante ver que también estos imaginarios y estas representaciones se iban difundiendo a lo largo del país, pero también cruzaba las fronteras. Vemos tarjetas postales de principios de siglo que se circulaban en Francia, ¿no? Y cómo llegaba esta visualidad de lo mexicano a otras latitudes. Ahora, a mí hemos estado hablando sobre la fotografía en los archivos documentales, pero pienso en otro tipo de fotografías y de archivos que son los archivos familiares, que también son muy importantes para la conservación de un montón de memorias, de emociones. Entonces, también me gustaría como hacer una reflexión en torno a las posibilidades que tienen los archivos familiares para también subvertir las narrativas que siempre se tienen sobre la historia hegemónica. Sí, ahorita mencionaba Misael a los Casasola, ¿no? Los creadores de la historia gráfica de esta historia nacional, ¿no? Con una intención muy, muy específica. Pero a veces nosotros pensamos que los archivos familiares o nuestra propia historia visual familiar no es importante, no es relevante. Pero cuando ya lo abarcamos a un espacio de barrio, de comunidad, de población, vemos que sí tiene mucha relevancia. Y yo creo que los ejercicios ahora de investigación tendrían que ir hacia allá, porque la historia no está completa. Nos hace falta esos estudios visuales de las localidades, de las comunidades, y yo creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes en las poblaciones de hacer estos trabajos de proyectos de recuperación de memoria a través de las fotografías familiares y poder construir un proceso de identidad desde esta memoria visual. Sí, yo creo que también es como una forma de que la gente común, por ponerle un mote ahí medio raro, le entre también a la historia, ¿no? Yo ahora ya desde que tomé mi clase de historia de la imagen ahí en mi querida escuela con Lourdes Roca, ya le digo siempre a mi familia como ponle los nombres a las fotografías, ¿no? Luego son cosas que son nimias en el momento, pero
unos 50 años después. La fecha, ¿no? Porque después ya para datar está más difícil. ¿Quién es este, abuelita, no? Pues tu tatara, abuelo. Sí, exacto. Es muy importante, ¿no? Yo creo que las historias familiares también son muy importantes. Sí, yo los invito a que hagan ese ejercicio en vacaciones o con su familia, con sus abuelitos, con toda la gente que tiene esa memoria de hacer un ejercicio de recuperar estas imágenes, de checar estos álbumes, de organizarlos, de cuidarlos, de sacarlo de las bolsas de plástico y de quitarlos de donde se puedan mojar, por favor. Sí. Entonces, de ir haciendo esto, de ir poniendo datos que nos ayuden después a recuperar esta información. Pues es que, como lo comentaba Emiliano, aquí, y tú ya lo comentabas también, Lidia, al inicio del programa, hay un vínculo muy particular y quizá es como la fuente histórica que tiene este vínculo más estrecho con la memoria, ¿no? Es que bueno, quizá hable también de la condición humana, que es muy visual, ¿no? Y a partir de la fotografía es como anclamos cierto tipo de recuerdos o de inferencias sobre el pasado, que a partir de una imagen de algo que ya no podemos ver porque ya no está, familiares que ya no están en este plano terrenal, edificios que ya no existen, sí, calles que se acaban de abrir, etcétera. Es como a través de eso justamente se pueden ir reconstruyendo memorias que de otra forma no estarían, ¿no? O quizá no estarían completas si solo uno le entra a documentos de archivos oficiales, ¿no? De la construcción de los ejes en la Ciudad de México, etcétera. Creo que la fotografía tiene esta parte que es muy sensible, ¿no? Y que además utilizarla en trabajos de memoria también evoca muchas emociones, que es el programa con el que hablábamos también en otro momento de Interruptus 660, sobre cómo las emociones se activan a partir justamente de lo que uno vive y de lo que uno recuerda. Exacto. Uno de los ejercicios que se han estado haciendo es activar la memoria a través de las imágenes, ¿no? Nosotros lo podemos hacer de manera muy personal, en familia, recuperar de pronto este shock que te da cuando ves a una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Y empiezas a ver, bueno, no me había dado cuenta que tenía estas particularidades y de pronto te conecta con el olor, los sabores. Entonces tiene muchísimo potencial la imagen, pero de pronto también puede tener limitaciones. Por eso es importante utilizar otras fuentes para poder nutrir, y yo creo que también es fundamental hacer un trabajo interdisciplinario, claro, ¿no? Eso ayuda muchísimo al análisis y a las reflexiones, pero es un panorama, es un abanico para poder hacer este tipo de investigaciones con la fotografía. Creo que también esto de cruzar fuentes es un poco también para romper el paradigma de que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pues igual dice algunas, pero hay que complementarlo, ¿no? Hay que meterle más investigación. No llega a 1000 palabras. No llega a 1000 palabras. No dice nada. No dice Exacto. nada. Luego hasta uno falsea, ¿no? Terminas falseando la información. Claro, así es. Nidia, en un segundito ya para ir cerrando, ¿el futuro de la fotografía en la era digital? Complejo. El resguardo, la conservación para poder migrar todos los soportes y sobre todo, ¿qué eliges? ¿Cómo decides con qué trabajar en una inmensidad de imágenes? Y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que es un gran reto, saber esa fotografía es verdad, no es verdad, es creada, con qué intenciones. Entonces creo que hay un gran trabajo por hacer. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Interruptus 660, Nidia. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos, dejamos esta emisión para otro momento que agarremos estos micrófonos aquí en el estudio B del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias a Julio Aguilar en los controles y al buen Hernán Nájera, nuestro productor. Gracias, Emiliano. Gracias, Carla. Gracias. Y nos escuchamos como siempre cada lunes a las 4 de la tarde. Recuerden escribirnos a Interruptus Radio o a las redes sociales de Ciudadana 660. Hasta pronto. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.